Hola, ¿qué tal chicos de Cuarto CG? Espero que estén muy bien. El día de hoy, en la clase de Historia de México, vamos a hablar acerca del cardenismo y la expropiación petrolera. Comenzamos. En la segunda convención del PNR, en la cual se aprobó el plan sexenal, se enfrentaron dos fuerzas, la callista conservadora y los que estaban a favor de las reformas sociales representada por Cárdenas, quien inmediatamente declaró la adopción del plan sexenal para guiar su política. Durante los 6 años de gobierno, Cárdenas consolidó el régimen revolucionario, respondió a las demandas sociales y antepuso el interés nacional por encima del interés extranjero. A este proyecto se le conoce como nacionalismo económico. El plan sexenal adoptado por Cárdenas proponía entre sus puntos más importantes considerar al Estado como rector de la economía, elevar el nivel cultural y económico del pueblo, luchar contra los privilegios, apoyar el reparto de la tierra, fomentar la organización de obreros, campesinos y sectores populares, industrializar el campo, impulsar la educación laica, explotar las riquezas naturales, atender la salud, nacionalizar los bienes del suelo. En cuanto a la política interna de Cárdenas, se pueden diferenciar tres etapas. La primera de 1934 a 1936, donde conviven los intereses callistas y cardenistas en un principio. Se alentó a los obreros a la huelga. Se expulsó del país a Calles. Recuerden que Calles quería manipular a Cárdenas como lo hizo con los otros presidentes. La segunda va de 1936 a 1938 y se da lo siguiente. Se aplicó el reparto agrario, se crea la Confederación Nacional Campesina, se transformó el PNR en Partido de la Revolución Mexicana, se integró 4 sectores al PRM, obrero, campesino, popular y militar. Se realizó la expropiación petrolera. Y la última, de 1938 a 1940. Se frenaron las reformas cardenistas. Surgieron fuerzas anticardenistas por parte de los conservadores. Se creó el Partido Acción Nacional, que se oponía a la intervención del Estado en la economía y promovía los principios del liberalismo. Al finalizar su periodo, Cárdenas apoyó la candidatura de Manuel Ávila Camacho. Dentro del cardenismo hay un tema que es de vital importancia para la historia de nuestro país, la expropiación petrolera. Las empresas petroleras habían tenido que enfrentar a sindicatos de empresa y de región, a veces en conflictos graves, hasta antes de 1935. En ese año se reunieron los representantes de 19 sindicatos y constituyeron el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El nuevo sindicato, que abarcaba a todos los petroleros, emplazó a huelgas a las empresas por la firma de contrato colectivo y aumento salarial. Estas se negaron a otorgar el aumento solicitado y ofrecieron una cantidad menor. Ante la decisión de los trabajadores para llevar a cabo una huelga en mayo de 1937, el gobierno intervino para que aplazaran su acción y nombró una comisión que revisara el estado financiero de las empresas para dictaminar si estaban en condiciones de pagar el aumento solicitado. La comisión designada concluyó que las demandas de los obreros no podían cubrirse en su totalidad, pero que las empresas podían otorgar un aumento. Estas rechazaron las conclusiones de la comisión, pero las autoridades laborales dictaminaron en diciembre de 1937 que era correcto el estudio realizado y que debían pagar el aumento fijado por la comisión. Entonces, las empresas apelaron el fallo de las autoridades del trabajo ante la Suprema Corte de Justicia. Recurrieron también a presiones de índole financiera, retirando capitales, organizando una campaña de prensa en contra de los trabajadores y de las autoridades laborales, pidiendo la intervención de sus embajadas y gobiernos. En medio de la gran expectación nacional, la CTM convoca a la solidaridad con los petroleros y al sindicato. La Suprema Corte dio un fallo favorable a los trabajadores en marzo de 1938. Las empresas simplemente se negaron a acatar el fallo. El conflicto entró en una fase crítica. O se respetaban las leyes de la nación o su soberanía quedaba en entredicho ante la voluntad del capital extranjero. Concluido el plazo, el 7 de marzo, para que las empresas obedecieran el fallo, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la decisión de expropiar las compañías petroleras el 18 de marzo. De inmediato se hicieron sentir las presiones de los gobiernos inglés y norteamericano en apoyo de las compañías petroleras. Con el primero se suspendieron las relaciones diplomáticas por las presiones que pretendía ejercer sobre el gobierno mexicano. El segundo, aunque tuvo una reacción más cauta, también presionó para que el gobierno mexicano desistiera de la expropiación. Las empresas incitaron un boicot internacional que dificultaba a México vender cero y hacía muy difícil adquirir equipo y tecnología petrolera. El gobierno mexicano tuvo que recurrir a exportar petróleo a los países fascistas, Alemania, Italia y en menor medida a Japón.
Política internacional. En el plano internacional, la política del gobierno cardenista se desenvolvió en un ambiente tenso, lleno de agresiones por parte de las potencias fascistas que originaron la Segunda Guerra Mundial. El gobierno norteamericano, presidido por Franklin Roosevelt, seguía la política del buen vecino, pretendiendo alejarse de las presiones y las intervenciones directas en la política de los países latinoamericanos, pero sin renunciar al control de la región. También buscaba una mayor vinculación regional mediante el panamericanismo. Los principios que animaron a la Cancillería mexicana fueron la autodeterminación de las naciones y la condena a las agresiones fascistas, sobre todo el primer punto. Se obtuvo la aprobación de este principio en la Conferencia Panamericana celebrada en 1936 en Buenos Aires, donde se estableció que ningún Estado podía intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro, y que en caso de conflicto deberían realizarse consultas bilaterales. El conjunto de la actividad internacional del gobierno cardenista prestigió a México, fortaleció su soberanía y propició manifestaciones de apoyo en distintos países latinoamericanos cuando se decretó la expropiación petrolera. Fin de la Revolución Mexicana. Con la expropiación petrolera culminaron las reformas cardenistas y asimismo se finalizó el proceso de la institucionalización del Estado mexicano, dando paso a una nación capitalista, con un orden legal de instituciones y leyes, pero aún con profundas contradicciones sociales internas que continuarían siendo tarea pendiente para los gobiernos de la post-revolución. Muy bien, chicos, hasta aquí finalizamos el tema. Espero que haya aclarado las dudas que tengan sobre el cardenismo, y también es importante recordarles y decirles que Lázaro Cárdenas ha sido considerado uno de los mejores presidentes de nuestro país por las políticas sociales que implementó para el pueblo mexicano. Recuerden realizar su misión y cuídense mucho, y nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien.